Buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en este lunes, en nuestra habitual plática en materia de derechos humanos con la que iniciamos nuestras actividades laborales. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy tocaremos un tema muy importante que es la participación de los organismos públicos defensores de derechos humanos en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. El día de hoy nos acompaña la maestra Hilda Telles Lino, a quien agradecemos infinitamente que se encuentre en esta mañana participando con todas y todos nosotros. Para continuar con las actividades de esta mañana, le pido por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Gracias, maestra Elena. Gracias a la doctora Hilda Telles Lino. Le comentaba hace unos minutos antes de iniciar la transmisión de esta reunión virtual que estamos siempre recordando con mucho gusto su visita al estado de Chiapas. Tenemos hoy el privilegio de que vuelva a estar con nosotros. Ya no se puede de manera presencial, comentábamos, por la situación que estamos viviendo y que tenemos que aprender a manejar de manera responsable todos, siendo muy solidarios en el uso de las medidas de prevención. Y bueno, eso nos hace que estemos a través de esta plataforma. Pero muchísimas gracias, maestra, la verdad, estamos muy agradecidos. Quiero compartir a mis compañeros que están con nosotros en esta reunión que tenemos a una invitada, pues diríamos de lujo, una especialista en la defensa de los derechos humanos. Ella, desde los inicios de su vida profesional, se fue especializando y ha estado en diferentes... Ya nos hablará Elena de su hoja de vida, pero la verdad es que nos sentimos muy halagados de que acepte estar con nosotros y especialmente para que quienes trabajamos en la acción estatal veamos con claridad cuál es el papel de nosotros, cuál es el papel de los organismos públicos de derechos humanos en el sistema penitenciario, porque pues lo hemos visto en los centros de internamiento, pueden convertirse en focos que propicien seguridad, violencia, corrupción, impunidad. Los defensores de derechos humanos tenemos ahí un objetivo muy claro. Creo que no debemos perder de vista el objetivo de que hayan políticas públicas y se practiquen políticas públicas que nos lleven a la reinserción social de quienes han sido privados de su libertad. De ahí la importancia, pues, del trabajo nuestro que hoy nos explicará la maestra Hilda. Como usted sabe, le comenté hace unos minutos, maestra, en Chiapas tenemos 17 centros penitenciarios y los hemos visitado periódicamente. Solo en el Amate tenemos del estado de Chiapas. Nosotros hemos visitado y nos hemos encontrado con casos que yo entiendo, usted conoce mejor que nosotros, porque deben presentarse también en otros lugares, como es el llamado autogobierno, que personas privadas de libertad pueden sufrir extorsión de las propias personas que están, que son otros internos, ¿no? Que están ahí internas, y bueno, quejas que no necesariamente
corresponden a la autoridad directamente, sino a situaciones que la autoridad tiene que ir controlando de la vida de los internos, ¿no? Pero bueno, esto es precisamente de lo que usted nos va a platicar, así es que yo nada más le comento que gracias a su visita aquí al física que vino personalmente del estado de Chiapas, de ahí hemos ido pues implementando mayores supervisiones, hemos podido estar no perder, como hace unos minutos, el ojo, personas más de tengan la verdadera más posible. Le agradezco, quiero personas externas a la Comisión de Secretaría de Seguridad que usted también ha propiciado, nos ayudó a propiciar que hacer para trabajar en ese sentido en favor de su libertad, pues le dejo a Elena de dar gracias a todos, bienvenidos a esta oportunidad de escuchar. Muchas gracias, presidente, por el mensaje de bienvenida. Como ya lo señalaba el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, también se encuentran participando en esta sesión personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes también estarán atentos al tema. A continuación, me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada. Hilda Telles Lino es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Laboral por la Universidad Tecnológica de México. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia con especialidad en Litigio Estratégico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACS. Es diplomada en Delitos, Procedimientos Penal y Ejecución de Sanciones, en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, así como en Derechos Humanos y la Procuración de Justicia por la Dirección de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el Encuentro Regional de los Ombudsman y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Dentro de su ejercicio profesional, ha laborado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como también como consultora independiente. Del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2019, fue primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Del 1 de enero de 2020 a la fecha, es directora general encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es coautora del Modelo para la Defensa de Casos de Discriminación del CONAPRED y del libro Voto, luego Exijo, México después de las elecciones 2018. Ha sido también conferencista en diversos foros, paneles, debates, eventos especializados en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y colaboradora en medios de comunicación en temas de igualdad y no discriminación. Así también integrante del Movimiento por la Igualdad de México, Movimex, y de la Coalición Mexicana LGBTTIQ+. Fue vocera de la campaña nacional #SíAcepto para la armonización legal del matrimonio civil igualitario en México. Bienvenida, maestra Hilda Telles, y le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación para compartir este día con todas y todos ustedes. Y le comentaba al presidente que lo único que lamento, me encanta compartir con ustedes, es no estar de manera directa allá.
Chiapas es un estado que conozco desde que estaba en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y sistemáticamente lo visitaba más de 3 veces al año para ir a compartir alguna charla, alguna actividad de trabajo. Entonces, es un estado al que quiero mucho, que me encanta, que me parece un lugar lleno de oportunidades, y todas esas oportunidades también para trabajar me parecen sumamente importantes desde el trabajo de la defensa de los derechos humanos. Me parece que es fundamental el poder pues estar este día compartiendo con todas y todos ustedes. Y claro, ahora desde esta responsabilidad que tengo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con mi equipo. Es para nosotros muy importante el poder tener pues esta vinculación y este trabajo, sobre todo en este tema tan especializado que tenemos para la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, básicamente un poco el diálogo lo vamos a centrar en cuál es la importancia de los organismos defensores de derechos humanos alrededor del sistema penitenciario. Bueno, pues como sabemos, tanto el fundamento para el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como también de las comisiones de derechos humanos de los estados está contenido en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si me apoyan como para compartir la pantalla de la presentación, estaría excelente. Listo. Ok. Entonces, la siguiente, si me hacen favor. Entonces, pues como les comentaba, el fundamento básicamente respecto de la competencia del trabajo de las comisiones de derechos humanos está en el artículo 102, apartado B. Este artículo 102 tiene poco más de 33 años que se hace la reforma, se empieza a establecer un sistema de protección no jurisdiccional a nivel nacional, creándose primero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, posteriormente las comisiones estatales fueron surgiendo una a una en el interior de nuestro país. Cada entidad federativa cuenta con un órgano y cuya función es la misma. Es conocer de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cuando estas son atribuidas a una autoridad o servidor público, en el caso de la Comisión Nacional de carácter federal, en el caso de las comisiones estatales relacionados con las autoridades de la entidad. Estos organismos, después de su investigación, formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. En este caso, y además aquí enlazado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es importante decir que también esta importante reforma que fue hace 10 años nos señala a todas las autoridades como corresponsables en el trabajo por los derechos humanos. No solamente somos las comisiones quienes hacemos este trabajo, sino las autoridades, todas las autoridades de nuestro país tienen el deber de respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos. Entonces, en esta lectura armonizada que se puede tener del trabajo de las instituciones, nos encontramos que todos y todas las personas que trabajamos en una institución pública, y ya sea de los 3 poderes de gobierno, tenemos como techo y eje de nuestro trabajo el respeto y protección de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, acá también esto fortalece este párrafo del 102, apartado B, donde dice que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que presenten los organismos. Y estas, cuando en su caso no sean aceptadas, deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa. Aquí es sumamente importante también decir que las investigaciones que hacen las comisiones de derechos humanos son investigaciones bajo los principios de buena fe, y entonces nuestro actuar inicia, ¿no?, con estas denuncias que pueden ser de manera directa por parte de las víctimas o de manera indirecta cuando, por ejemplo, y de oficio, cuando las encontramos en medios de comunicación o en una circunstancia.
la idea siempre es mantenernos vigilantes y atentas en relación con el trabajo en materia de derechos humanos de todas las autoridades. Fundamental también el señalar que el que las comisiones tengamos este papel de intervención no se trata únicamente de incidir o hacer señalamientos sobre estas violaciones, sino coadyuvar en el trabajo del respeto a los derechos humanos con todas las autoridades. En esta parte, pues también ahora con toda esta desarrollo, no solamente normativo, sino también jurisprudencial, y también el desarrollo que la Corte Interamericana ha generado en materia de derechos humanos es fundamental. Es fundamental porque eso además va dándole mayor cuerpo y mayor forma a todo el tema del trabajo de las comisiones de derechos humanos. Nos puede ayudar a entender con mucha mayor claridad cómo la protección de los derechos, sea desde los derechos que originalmente se llamaban, ¿verdad? Que eso ya lo tenemos como altamente superado, la primera generación de los derechos, los civiles y políticos. Hoy ya dejamos de hablar de generaciones de derechos porque la idea y el mandato es que los derechos se protejan de manera integral. Esta integralidad, esta interdependencia que hay entre los derechos nos hacen pensar es que no vamos a ir protegiendo primero unos, los civiles y políticos, después los económicos, sociales y culturales, después los ambientales, o sea, superar eso y saber que para que una persona pueda vivir con el eje de la dignidad humana que le es característica, es importante entender todos estos derechos como de carácter interdependiente e integral. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues en esto, en el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como ustedes saben, pues al principio igual cuando se crea hay una visitaduría, 2 visitadurías, y después también el trabajo tiene que ser tan específico o tiene que tener este nivel de incidencia muy particular y se empieza a especializar, a hacer también trabajo especializado. Y en este caso, la tercera visitaduría general es una visitaduría especializada para la conocer de un tema específico que tiene que ver con el respeto y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Inicialmente, este trabajo de manera directa o la competencia directa cuando se trata de recibir y conocer quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, lo vamos a encontrar dentro del trabajo del conocimiento de quejas para las autoridades de carácter federal. Y así, a la par, sus homólogas en las entidades federativas van a tener este trabajo de manera específica, igual con las autoridades o entidades del Estado. Para esto, entonces, pues conocemos las quejas mediante estos 2 mecanismos, el que se haga la presentación de manera directa de la queja por violaciones a derechos humanos, o que se pueda conocer, hacer una investigación de oficio sobre estas quejas. Para esto, bueno, pues se sigue toda la secuela de la investigación y hacemos o formulamos finalmente una recomendación. Entonces, no todos los casos llegan a caer en una recomendación, porque algo que para las comisiones también es fundamental es que el instrumento de una recomendación sea el último mecanismo que se establezca para hacer patente la protección de los derechos humanos. Antes de eso se pueden, muchos de los casos, resolver durante el trámite. Se puede llegar a propuestas conciliatorias también para poder pues darle cauce y atención inmediata a los temas que estamos investigando. Sobre este particular, como les comentaba, pues también se especializa, se hace una especialización del trabajo de la comisión, y nos vamos aquí de manera específica al tema del sistema penitenciario. Como se encontraba, pues también parte de los
de los abusos que se podían haber localizado desde el principio del trabajo de la comisión estaban enfocados en las prisiones. Por ejemplo, les comparto que cuando recién ingresé a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, el tema de las quejas penitenciarias era pues altísimo, ¿no? Era básicamente de cada 10 quejas que de pronto podíamos estar recibiendo, pues entre 7 y 8 se trataban de casos que estaban relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad. Pues esto entonces nos hace pensar en la necesidad de tener que hacer un trabajo muchísimo más especializado y focalizado para no solamente conocer de las quejas cuando ya las personas privadas de la libertad están viviendo o sufriendo una violación a sus derechos, sino también el hacer este carácter preventivo. Entonces, en este tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, digamos que tiene como 2 competencias fundamentales. La primera de ellas, hablo en el tema penitenciario, la primera de ellas es conocer de las quejas que se presenten, insisto, sea de manera directa, por cualquiera de las vías de entrada, o porque desde los medios de comunicación tengamos conocimiento de algún evento que esté vulnerando los derechos humanos. Pero también, en el caso de la comisión, como tenemos una atribución que es supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante visitas del diagnóstico que se realizan en este sentido, también lo que hacemos es que en muchos de los casos que encontramos a lo largo de los recorridos, situaciones que preocupen para el trabajo de la comisión, muchas veces los hacemos del conocimiento de las autoridades locales, como en este caso la Comisión Estatal, o en algunos casos, dada la naturaleza del caso, podemos también ejercer la facultad de atracción y poder realizar la investigación. En esta parte, comentarles que el tema del diagnóstico es fundamental y altamente importante porque nos permite conocer un panorama nacional justo de cómo se encuentran los distintos sistemas penitenciarios. En esta parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza y trabaja este diagnóstico e informa mediante la publicación del mismo cómo se encuentran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país. A lo largo de los años, este año 2021, que presentamos el trabajo que se realizó en el 2020, fue la 10ª ocasión, es decir, por 10 años consecutivos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado este procedimiento de investigación diagnóstica para poder conocer cómo se encuentran los derechos humanos. Pero también nos hemos encontrado que en este diagnóstico de pronto se partía como si pudiéramos construir un ranking nacional, ¿no? Y el hablar de cómo se encuentran los derechos humanos para las personas privadas de la libertad, al hacer las comparaciones entre los estados, nos dimos cuenta que no podíamos partir de un principio también para entender las condiciones, el contexto, la economía, la multiculturalidad, hasta la propia situación geográfica de los centros penitenciarios es altamente distinta. No podemos hablar de las mismas condiciones que están en Baja California, que están en Nuevo León, que están en Durango, que están en la Ciudad de México o en el Estado de México o en el caso de Chiapas. Cada entidad federativa cuenta con características totalmente distintas. Por eso también nuestro desafío este año fue no hablar de una calificación global como poder poner el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar o los últimos lugares en el país. Tratamos de dar un contexto distinto y hablar, por ejemplo, un primer bloque de análisis fue el poder decir por la cantidad de personas privadas de la libertad. Eso nos pareció que en este primer diagnóstico ya a cargo de la administración de nuestra presidenta Rosario Piedra, el poder decir que esta agrupación
la íbamos a hacer por bloques y grupos donde las condiciones igualitarias fueran, por ejemplo, el número de personas privadas de la libertad a quienes se está salvaguardando al interior de los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, esto para la comisión también fue un primer avance y un primer acercamiento para pues poder realizar nuestro trabajo. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en esto, la tercera visitaduría se convierte en esta visitaduría especializada que nos permite, primera, por esta parte, como les decía, analizar e investigar las quejas e inconformidades por violaciones a derechos humanos que estén involucradas con autoridades de carácter federal. En este caso, las quejas que conocemos desde la comisión son efectivamente estas que se tratan en los centros federales de readaptación social. Es nuestro primer punto de trabajo. Y aquí, importante también decir que en cada centro federal la Comisión Nacional tiene un visitador de manera permanente. Esto lo hemos denominado como un trabajo in situ de manera específica para poder estar de manera directa y no tener que hacer, por ejemplo, los traslados desde nuestra oficina sede en la Ciudad de México a los distintos centros penitenciarios. Entonces, en cada uno de los centros federales hay un visitador y que a su vez ese visitador tiene un par en la Ciudad de México. Y entre estas dos personas, estos dos visitadores adjuntos, trabajan para lograr que el tratamiento sea lo más inmediato posible, sea lo más eficaz, lo más eficiente y poder resolver también en muchos de los casos de forma mucho más inmediata las quejas por violaciones a los derechos humanos. La siguiente, por favor. En este trabajo lo desarrollamos, bueno, como aquí señala esta lámina, hay está la visitaduría general y tenemos en este caso dos direcciones generales, una encargada de quejas en materia penitenciaria e inconformidades y la otra que está relacionada con el sistema penitenciario. En este caso, su servidora, que también funge como titular de la tercera visitaduría, tengo a mi cargo también la Dirección General justo de quejas en materia penitenciaria e inconformidades. Acá lo que hacemos, pues junto con el equipo de trabajo de esta Dirección General, es realizar las investigaciones de los casos. La gran mayoría se resuelve durante el trámite, algunas por su naturaleza o por la gravedad de los hechos, les damos el tratamiento para que éstas se resuelvan mediante una conciliación y en algunos de los casos, sobre todo, tratamos de buscar aquellos casos estructurales que son fundamentales de conocer. Y en esta parte ya estos temas estructurales, tratarlos bajo este instrumento que nos da fuerza, que es la emisión de una recomendación. La siguiente, por favor. La otra parte está la otra dirección general, que es la de supervisión y pronunciamientos penitenciarios. Esta dirección general tiene a su caso, tiene en su trabajo y su equipo de visitadores y visitadoras adjuntas, tienen la responsabilidad de realizar las visitas de supervisión al interior de las prisiones. Aquí sí la competencia, digamos, se abre en el sentido de que nuestras atribuciones es acudir a todas las entidades federativas para poder hacer esta investigación y este levantamiento de datos al interior de los centros penitenciarios y poder conocer y al final elaborar un instrumento diagnóstico y saber cómo se encuentran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país. La siguiente, por favor. Bueno, en este diagnóstico es fundamental lo que hacemos en este trabajo es por medio de instrumentos de evaluación que ya tenemos muy trabajados, unos que se aplican directamente a las autoridades, en este caso pues a los directores y directoras de los centros penitenciarios, unos que se aplican a las personas de las áreas técnicas, psicología, pedagogía, criminología,
otros que se aplican a las áreas médicas y otros instrumentos que se aplican a las personas privadas de la libertad. Con esto nos permite recopilar una serie de información que al final concentramos en un sistema para poder hacer esta desagregación de indicadores específicos en los que podemos agrupar y sistematizar para poder informar cómo se localizó durante ese año el trabajo del diagnóstico. Este instrumento se trabaja de manera anual. Cada año hacemos las visitas de supervisión y de pronto pues habría quien puede pensar, bueno, pues en un año quizá no cambien tanto las condiciones en el sistema penitenciario, ¿no? Si se tendría que espaciar muchísimo más el trabajo de la supervisión. Pero lo que hemos observado, no solamente en este último año de trabajo, que además, bueno, como ustedes también lo han vivido, y bueno, como ahora mismo lo estamos viviendo, que estamos a distancia haciendo esta intervención, la pandemia colocó en una situación pues muchísimo más compleja el tema del respeto de los derechos humanos en las prisiones. Entonces, si además a esto sumamos que la queja más alta o la queja que mayormente recibimos está relacionada con la situación médica de las personas privadas de la libertad, al encontrarnos y vivir esta situación para la que el mundo entero no estaba preparado, no solamente es que fue en nuestro país o solamente los efectos de esta pandemia se iban a vivir al interior de las prisiones, bueno, pues es algo que tenemos muy claro, no estaba nadie preparado, ¿no? Entonces, acá nuestro sistema de supervisión, por ejemplo, en el caso del año pasado, se enfocó muchísimo más en los casos específicos del área médica, del respeto a los derechos humanos con una perspectiva de salud. Entonces, todos los recorridos que estuvimos haciendo el año pasado tenían el enfoque de poder encontrar situaciones o áreas de oportunidad o poder destacar los aspectos positivos, pero también cómo el derecho a la protección a la salud se encontraba garantizado o no. Al final, por ejemplo, cada semana hacemos el informe mediante el monitoreo de casos de COVID, y lo que hemos visto es que estos efectos que, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia y muchas organizaciones de la sociedad civil pensaban que iban a ser efectos devastadores, efectos muy complicados para las personas privadas de la libertad, pues nos dimos cuenta que sí, bueno, no vamos a quitar o restar valor al trabajo que se realizó al interior de las prisiones, pero tampoco para los efectos de las personas privadas de la libertad que en su caso vivieron o pasaron por COVID, y algunos de ellos que perdieron la vida también por estas condiciones. Pero lo que sí pudimos observar es que el trabajo estuvo muchísimo más focalizado y estuvo muchísimo más atento, y se pudo también evitar pues una desgracia como la que de pronto se podría haber pensado o efectos más devastadores de lo que pudieron haber ocurrido. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que es al contrario el poder estar presentes y atentas a lo largo de todo este periodo, y además también hacer procesos de acompañamiento con las autoridades penitenciarias. Para nosotras también es fundamental este trabajo, no solamente pensar en las situaciones que pudieran ser irregulares, sino también cómo coadyuvamos con los distintos sistemas penitenciarios para que se puedan ir mejorando de manera progresiva el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de la presencia de la Comisión Nacional en el sistema penitenciario es fortalecer y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que están procesadas o sentenciadas y privadas de la libertad en el país. Para esto, evidentemente, nuestro trabajo pues, se convierte pues, de una manera
muy cercana, y algo que les puedo decir que sí es una instrucción que ha sido de nuestra presidenta, es no hacer este trabajo un poco desde gabinete y desde nuestra oficina, sino que todas las personas de la visitaduría salgamos a hacer el trabajo también junto con nuestros equipos, el poder estar al interior de los centros penitenciarios. Nosotras, en el caso de mi compañera, la directora general de supervisión, y de su servidora, el poder ir también a las visitas de supervisión nos abre muchísimo el panorama para poder tener una sensibilidad mayor al momento de hacer los informes del sistema del diagnóstico nacional. No solamente conocer las prisiones a través de los instrumentos diagnósticos, sino también del trabajo desde caminar las prisiones, desde poder conocer cómo se encuentran efectivamente los derechos humanos al interior de estos centros penitenciarios, y no también pues únicamente desde la visión que pueda tener nuestro equipo de trabajo. Entonces, para eso es importante estar ahí, y porque, como les comentaba, al inicio de las creaciones de las comisiones, lo que vemos es que uno de los espacios donde mayor demanda se tiene por las violaciones a derechos humanos que podrían estar ocurriendo es en el interior de las prisiones. Entonces, por eso, bueno, pues ahora muchas comisiones estatales tienen un programa específico sobre temas penitenciarios, ¿no? Una visitaduría específica o un área específica que hace estas visitas también, que hace estos recorridos. Algunas comisiones, por ejemplo, también trabajan un diagnóstico estatal, y tienen una visión más centrada en lo que está pasando en la entidad federativa que corresponde. La siguiente, por favor. En esta parte, también uno de los objetivos es también hacer la promoción, respeto y protección de garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Es decir, no solamente también mediante las visitas de supervisión, no solamente mediante el conocimiento de casos, sino también con temas muy, muy, muy particulares. Hacemos difusión y hacemos promoción respecto de los derechos humanos. Por ejemplo, en el año pasado y este año, que bueno, pues todavía estamos en estos efectos de la pandemia, hemos focalizado muchísimo el que nuestras visitas y la creación de materiales relacionados con el tema y el cuidado de la salud, ¿no? En este caso, pues las medidas que ya conocemos de Basto para la prevención de la COVID, y poder verificar que estas pues se continúen cumpliendo al interior de los centros penitenciarios. La siguiente, por favor. Esto parte también porque el trabajo de la comisión está enfocada en esta materia, justo porque al estar las personas pues con esta situación jurídica en conflicto con la ley penal, y que por alguna razón su situación jurídica las haga estar privadas de la libertad, conocemos pues que al interior de las prisiones, o eso cuando menos es lo que se había diagnosticado inicialmente para el poder hacer este trabajo especializado, pues es que también al estar las personas privadas de la libertad en espacios donde el control se tiene a través de las autoridades, y en esta interacción podía también existir alguna posibilidad de un ejercicio indebido o de un abuso, o que las propias circunstancias del encierro pudieran tener una afectación a los derechos y al desarrollo de la vida de las personas privadas de la libertad. Es lo que nos focaliza también encontrarnos ahí. Recordemos también parte de la normatividad y de los estándares en materia de derechos humanos, las reglas Mandela, pues también nos obligan a pensar que las condiciones de internamiento no tienen que llevar un castigo o un sufrimiento mayor que la situación de la propia prisión. La propia prisión en sí es una modalidad que la propia ley establece, y esa tendría que ser
digamos, la única carga o el único proceso que las personas tendrían que estar viviendo, justo la privación de su libertad. Esto no significa ni conlleva en lo automático la privación de sus derechos humanos. Estos tendrían que estar siendo respetados. ¿Y cuáles? Pues todos los derechos. Únicamente están restringidos aquellos que específicamente estén señalados, o por ejemplo, en las sentencias, la restricción de los derechos políticos que se hacen en algún momento, pero en el resto de los derechos, la vida, la seguridad, la integridad, tendrían que estar totalmente garantizados. Entonces, esto nos permite hacer un análisis muy específico y este proceso de acompañamiento con las autoridades para que se puedan respetar los derechos. La siguiente, por favor. Acá, como les decía, parte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues es altamente importante el poder señalar pues que estos derechos no pueden suspenderse, ningún derecho humano, ni restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que establece la propia Constitución. Y acá, pues, esto cómo se interpretan estos derechos a la luz de la propia Constitución. ¿Cómo lo entendemos a través de las personas privadas de la libertad o cómo tendríamos que enfocarlo? En esta parte, pues bueno, entendemos que una persona cuando está privada de la libertad tiene una sujeción especial en el que se tiene que garantizar todos los derechos de una manera muchísimo más especial. Justo la condición de privación de libertad lo que origina pues es que esta situación de no poder ir, regresar para atender, por ejemplo, situaciones como de alimentación, salud, educación o trabajo, esto el Estado se convierte en el garante de esos derechos y justo los ejes, y lo vemos, los ejes de la reinserción social están enfocados también no solamente a reinsertar al individuo una vez que recobre la libertad, sino también durante este internamiento que puedan estar protegidos y garantizados estos derechos. Al no poder salir, deambular o ir por su propio pie, por ejemplo, a tener una atención médica, es el Estado quien debe proveer estas condiciones. Entonces, se tiene que garantizar todos los derechos independientemente de la condición privada de la libertad. Es importante y lo señalamos siempre en nuestros instrumentos, lo señalamos muchísimo con las autoridades cuando acudimos a hacer las visitas. La privación de la libertad no debe implicar la privación de la dignidad de las personas. Algo que siempre y que además es el eje central de los derechos humanos es la dignidad. Y esto no tiene que mermarse bajo ninguna condición de las personas. En este caso, en particular, de las personas privadas de la libertad, esta condición no tendría que ser una justificación para que se prive de la dignidad humana. Y cuando hablamos de la dignidad, hablamos justo también de todos los derechos que acuerpan la dignidad, ¿no? Entonces, en esta parte, el Estado y las autoridades se convierten en sujetos obligados para garantizar ese ejercicio de los derechos. Y algo también fundamental y que también está dentro del artículo 1 constitucional, la prohibición de la discriminación. Entonces, las mismas circunstancias que de pronto en este tenor encontramos en libertad, sobre aspectos específicos o a grupos de población en particular que por su pertenencia a algún grupo específico, a su origen étnico, nacional, la edad, su condición económica, su condición de salud, su religión, sus opiniones, su orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Si lo encontramos muchísimas veces en libertad, que se vive discriminación, estas situaciones no pasan a ser ajenas muchas veces dentro de los contextos de la prisión. Entonces, también para nosotras desde la comisión es fundamental el poder garantizar que los derechos de las personas se encuentren protegidos de manera integral y que justo estas condiciones también no se vivan al interior de las prisiones. Por eso incluso hacemos
observaciones específicas, por ejemplo, en el caso de género, cómo se encuentran los derechos de las mujeres en relación a los derechos de los hombres al interior de las prisiones. ¿Cuáles son las necesidades específicas que se requiere abordar para poder dar pues, estos servicios de manera integral? La siguiente, por favor. Y en esta parte, bueno, pues nuestro trabajo está focalizado no solamente en lo que establece el artículo 102 apartado B, sino también el artículo 18 de la Constitución, el artículo primero, y cómo en esto, sobre todo en el artículo 18 constitucional, cómo se encuentra organizado el sistema penitenciario, ¿no? Cuáles tienen que ser los ejes que permitan que la vida de las personas en prisión se encuentren armonizadas con esta dignidad humana que decimos pues nunca se tiene que perder. Y para eso los ejes están relacionados con la capacitación para el trabajo, la educación, la protección a la salud, el deporte y bueno, cómo hacemos en esta organización que todas las situaciones se encuentren garantizadas y protegidas. Por ejemplo, en este eje que establece el artículo 18 es donde mayormente llegamos a encontrar pues las necesidades o las áreas de oportunidad. Por ejemplo, en el caso del trabajo, es insuficiente la oferta laboral que de pronto se pueden encontrar al interior de las prisiones, como por ejemplo, insuficiente para poder garantizar de alguna manera un ingreso cotidiano, un ingreso sistemático que pueda ayudar o coadyuvar a la familia que se encuentra en libertad. Entonces, en esta parte muchísimas veces encontramos esta insuficiencia. A veces se encuentra únicamente situaciones como de autoempleo o algo que solamente pues permite tener un poco de los ingresos económicos, y la idea es cómo también poder ir enfocando el trabajo al interior de las prisiones para poder tener un mayor acceso a una economía, ¿no? A veces en los temas de educación también nos encontramos pues que es una de las grandes áreas de oportunidad, porque no en todos los casos se cuenta pues, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, pues no siempre se encuentra con todas las capacidades tecnológicas para que puedan continuar con sus estudios. En el caso de la salud es uno de los ejes más importantes y mucho más sensibles, porque además, insisto, se convierte en esta primera parte o en este número 1 de las quejas que se reciben en las comisiones, ¿no? Entonces, esta parte no solamente se da porque no hay personal médico de manera permanente, sino también hay insuficiencia de medicamentos, porque también la infraestructura de los propios centros no permite que se pueda contar pues con todo lo necesario y óptimo para la protección de los derechos, y también porque este es un problema que se da en libertad, y a veces cuando se requiere atención específica a la persona privada de la libertad, muchas veces en las instituciones médicas externas se les niega o se les obstaculiza el poder hacer la protección de este derecho. Entonces ahí pues focalizamos muchísimo la atención del trabajo. De la comisión hacemos observaciones muy específicas sobre este derecho y cómo podrían generarse pues las mejores condiciones, ¿verdad? Para que se pueda tener por protegido el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. La siguiente, por favor. Esto ha sido muy importante también, y algo que les puedo decir es que este año 2021 nos pusimos el objetivo de visitar todos los centros donde se encuentren mujeres privadas de la libertad. A veces hemos encontrado prisiones, bueno, en este caso incluso lo puedo decir, la semana pasada que estuve en Jalisco y que visitamos la prisión militar, solamente había una mujer que está cumpliendo una sentencia muy pequeña, una sentencia de privación de la libertad por 1 mes, pero es una mujer que estaba privada de la libertad. Entonces, hay lugares donde hay 1, donde hay 5, donde hay 3,
o donde efectivamente son prisiones femeniles, que hay un número más grande de mujeres. Esto nos obliga a ver el que se tiene que hacer también esta supervisión y esta protección de los derechos con un enfoque especial y diferenciado sobre cómo viven o cómo son las condiciones de las mujeres. Es una población menor cuando hacemos el punto comparativo con los hombres privados de la libertad. Los datos del cuadernillo penitenciario reciente, bueno, el más reciente es el del mes de junio, hablaba que en el país hay 220,393 personas privadas de la libertad y de esas solamente 12,397 son mujeres, ¿no? Es un equivalente casi al 6% de la población, pero esto hace más evidente que en muchos de los casos sus derechos se puedan encontrar en mayor riesgo de ser protegidos. La siguiente. En esta parte, lo que hacemos no solamente es la supervisión con este enfoque especial y diferenciado, sino como también el poder garantizar algunos temas que de manera general, tanto para hombres, para mujeres, se encuentran como áreas de oportunidad. Lo que les comentaba hace un momento, pues esto en materia de trabajo, educación, salud y deporte, pero también las condiciones mínimas de internamiento, que se encuentren lo más dignas posibles, sin ninguna circunstancia que pueda poner en mayor riesgo la salud. Por ejemplo, pues agua potable, alimentación suficiente de calidad y cantidad, los espacios que no haya hacinamiento, en fin, ¿no? Cómo poder englobar toda esta parte de la infraestructura penitenciaria y también el derecho de las personas pues a que no tengan un castigo adicional en relación al que ya es la privación de la libertad, ni por la naturaleza de la conducta delictiva, ni por pertenecer a un grupo de población, ni nada, sino únicamente el trato que sea al interior de las prisiones tenga este respeto a su dignidad. La siguiente, por favor. El que se pueda garantizar el contacto con el mundo exterior es fundamental. Ahora, pues con el COVID, esto para las autoridades fue un gran reto. ¿Cómo lograr mantener este contacto sin que también implicara un riesgo? Lo sabemos, todos los centros penitenciarios, digamos, como que cerraron las puertas a las visitas externas, pero esto también obligó a generar otra serie de mecanismos para que este contacto pues no se perdiera, ¿no? Entonces fue algo pues que se pudo destacar mucho el año pasado y bueno, ahora también con esta tercera ola de COVID, pues también encontramos esta situación que se tiene que seguir reforzando, ¿no? No solamente el garantizar la protección a la salud, sino también el contacto con sus familias. Y bueno, pues sobre la perspectiva de derechos humanos, todavía es un desafío porque es un trabajo que a pesar de que tenemos más de 30 años hablando de los derechos humanos como parte fundamental del trabajo de las autoridades en relación con los gobernados o con quienes se les prestan los servicios, todavía es uno de los ejes en los que tenemos que seguir trabajando al interior de las prisiones, ¿no? Muchas veces el decir, pues ahí no hay derechos humanos, son personas que delinquieron, son personas que cometieron conductas terribles y entonces no merece que sus derechos humanos sean respetados. Muchísimas veces ese es el pensamiento que se puede llegar a tener al interior de las prisiones y es seguir trabajando para entender que la protección y garantizar los derechos es una responsabilidad de todas las autoridades. La siguiente, por favor. Bueno, pues acá podemos ver con muchísima más especialización el poder tener también perspectiva de género, entender características o condiciones específicas de los grupos de población, cómo se tendrían que estar protegiendo los derechos y, por ejemplo, incluso en una población muy específica, las personas LGBTIQ+, como también el poder armonizar
pues el ejercicio de los derechos. Una de las cosas que normalmente también analizamos es, por ejemplo, si hay solicitudes en el caso de, para poder tener visita íntima entre personas del mismo sexo, si hay alguna restricción o si se pone algún obstáculo. Y bueno, hemos ido observando que en su gran mayoría, en algunos de los casos se han dado las autorizaciones porque también ha habido las solicitudes, ¿no? Pero también es como ir entendiendo que el respeto de los derechos humanos debe ser para todas las personas, independientemente de cualquier condición especializada que pudiera esta misma generar una situación de discriminación. La siguiente, por favor. En esta parte del contexto, y ahí lo pueden ver, yo les pediría, si además de que estamos teniendo esta presentación, les compartan el PowerPoint a todo su equipo de trabajo, un poco para ver cómo en este año ha sido para la Comisión Nacional un desafío el hacer el trabajo, ¿no? Este contexto de la contingencia sanitaria nos originó también a reforzar otros mecanismos para poder brindar la atención de las personas privadas de la libertad. Pusimos una línea telefónica 01800 específica para la atención de las personas privadas de la libertad. Se emitieron medidas cautelares a todos los sistemas del país para que se protegieran los derechos. Se emitió un pronunciamiento de medidas emergentes necesarias para poder dar atención a la contingencia. La siguiente, por favor. Se implementó un mecanismo de monitoreo que hasta la fecha semanalmente hacemos la información no solamente de los casos por COVID, sino también el tema de las vacunas que se van aplicando para las personas privadas de la libertad. También pues se fortaleció muchísimo la interlocución con las autoridades, el tener el contacto de manera permanente para obtener esta información, pues también generar estos procesos de vinculación y fortalecerlos. La siguiente. Se realizaron visitas de verificación específicas a los centros penitenciarios, no solamente para el tema del diagnóstico, sino para poder tener cómo las entidades que de pronto pensábamos que podían tener un mayor riesgo, cómo estaban protegiendo los derechos humanos, particularmente el derecho de la salud, y tener este enfoque transversal sobre el derecho a la salud de manera integral, ¿no? Que eso fue uno de los puntos en este diagnóstico. La siguiente, por favor. Como les comentaba, bueno, pues la visitaduría tiene personal permanente que también en este periodo o en este último año y medio de trabajo hemos tenido ese desafío porque pues tampoco se ha ingresado como antes de manera diaria, pero tratamos de estar de manera permanente, ¿no? Ahí nos vamos ajustando un poco también a los semáforos epidemiológicos, a cómo las propias autoridades nos van señalando o dando pauta para la realización del trabajo. En la parte de defensa, por ejemplo, el año pasado se emitieron un total de 13 recomendaciones, 5 particularmente fueron dirigidas al órgano administrativo desconcentrado, es decir, estuvieron relacionadas con personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, ¿no? Lo que hemos tratado muchísimo es que estas recomendaciones también estén muy señaladas para garantizar o poder visibilizar alguna situación de vulnerabilidad de algún grupo de población, y la solución amistosa, las conciliaciones, también eso fue una situación que le dimos un mayor enfoque. Este año, el año pasado se emitió un número mayor en comparación con otros años de conciliaciones en relación con casos específicos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya básicamente para finalizar, ese es un poco del trabajo que hacemos en la tercera visitaduría. Y aquí cerrar con esta frase de Nelson Mandela, que es fundamental. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos que tienen una mejor posición, sino cómo se trata a los que tienen poco o nada. Y en este caso, las personas privadas de la libertad fundamentalmente tienen esta condición. La privación de la libertad pues restringe en muchas ocasiones para el ejercicio práctico
la posibilidad del respeto de sus derechos humanos. Lo que tratamos es que en estos espacios se pueda recobrar la dignidad y también eso preparar mejores personas para cuando se inicie este proceso de incorporación a la libertad. Pues eso sería por mi parte todo. Sería, si hay algún proceso, alguna duda, pues acá estoy adelante. Muchas gracias, maestra, por esta exposición tan clara. Y a continuación, invitamos a las personas que se encuentran conectadas también a que si tienen alguna duda puedan colocarlas en el chat. Por ahí ya identificamos alguna. Y si me permite, se la puedo compartir de una vez y la responde usted y ya vamos viendo las demás que hay. Nos pregunta Alejandro Carpio, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan para poder regular las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios? Adelante, maestra. Bueno, primero lo que hemos encontrado en la vía práctica es que estas circunstancias de aislamiento en algunos centros específicos, o más bien algunos servidores públicos aún continúan con esta práctica. Es un poco entender como esta posibilidad de que la prisión debe de conllevar a su más un castigo, ¿no? Un castigo adicional por alguna conducta que se haya desplegado al interior de la prisión. Y más si la persona privada de la libertad haya tenido relación con algún delito de gran impacto, bueno, pues todavía a veces esto aumenta. El obstáculo mayor pues pasa por la propia creencia del servidor público de que tiene la potestad de ejercer este castigo, ¿no? O de que este castigo efectivamente va a tener un objetivo para lograr un cambio en esta persona o para que pueda modificarse la conducta. Entonces, pasa muchísimo. Yo creo que ahí es uno de los desafíos fundamentales, el que el servidor público que está prestando este servicio pueda entender que su función no es castigar, que la función es, claro, al interior de la prisión, por alguna conducta, conservar el orden, pero esto no puede realizarse más allá de las propias medidas o de los propios plazos que se establece. Y no tiene que ser esta situación de aislamiento, o sea, si hay una sanción que puede ser de 15 días en un lugar pero específico, pero no necesariamente esto lleva a prácticas que tengan que considerarse como de castigo, ¿no? Entonces, ahí es el trabajo de nosotros desde las comisiones, el poder estar en este diálogo e insisto, muchísimas veces dentro de la supervisión podemos llegar a encontrar este tipo de medidas, ¿no? Hemos encontrado en muchos centros penitenciarios que los propios privados de la libertad nos dicen, oigan, visiten tal dormitorio y tal zona porque ahí hay un área de aislamiento. Y a veces acudimos a ese espacio y en ese espacio hay personas que nos dicen, pues tenemos aquí más de 3 meses, ni siquiera hemos pasado al consejo técnico para que se determine una sanción, en fin. Entonces, en esa parte hacemos muchísimo pues trabajo con las propias autoridades para que no sea un mecanismo de castigo, sino sea un mecanismo de regulación de una conducta que puede entenderse, pero que la propia ley establece cuáles son las condiciones y características bajo las cuales se pueda cumplir esta medida de aislamiento. Y efectivamente leí por ahí que hay aislamientos prolongados. Sí, los hemos localizado y los hemos hecho del conocimiento. Muchas veces tomamos esa información en un acta circunstanciada y la remitimos a las comisiones estatales cuando se trata de centros penitenciarios de las entidades federativas. Lo hemos hecho, ¿no? Para justamente poder ir teniendo estos procesos de vigilancia, de que el castigo no sea más allá de lo que propiamente la propia privación de la libertad tenga y la propia regulación de alguna conducta adicional indebida que haya podido tener un privado de libertad, pero que ésta tenga una sanción que esté establecida en la propia normatividad. Gracias, maestra. Y también tenemos otra pregunta que va justo en el contexto de esta pandemia por COVID-19, donde nos pregunta que si puede comentarnos acerca del derecho a la información y el contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad en esta contingencia.
Y en ese tenor también, maestra, preguntan, ¿las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional se han apegado a las medidas cautelares que emitió la CNDH encaminadas a la protección de la salud de las PPL, las visitas y personal penitenciario ante la pandemia SARS-CoV-2? Adelante, maestra. Bueno, justo la pandemia lo que nos llevó es a un desafío en relación a cómo se iban a seguir, cómo se iban a proteger los derechos humanos. Por ejemplo, esta parte del contacto al exterior era fundamental. Sabemos que es uno de los derechos más importantes de las personas privadas de la libertad, no perder este contacto con la familia, no perder la comunicación. Entonces, obligó en todos los casos a tomar medidas también para poder garantizar esta condición. En muchos casos se lograba esto mediante, por ejemplo, la asignación de mayores llamadas telefónicas o mayor tiempo, o se hacían 1 o 2 llamadas a la semana, estas se llegaron a incrementar. Las videollamadas fueron importantes, además los sistemas penitenciarios que apostaron para poder establecer videollamadas vía a veces celulares que habían comprado, tabletas, en fin. Además, eso favoreció muchísimo porque a veces las visitas a los centros penitenciarios pues son por parte de las familias que están en su CARDEX, pero en una videollamada podía estar más familia, podían estar o convivir de una manera distinta, como ahora mismo lo estamos haciendo, que pues estamos un grupo más nutrido de personas, y eso pues hacía también que el privado de libertad pues pudiera conocer o ver algunas otras circunstancias que pues de pronto la propia condición de internamiento no lo permitía, ¿no? Entonces ahí fue muy importante estas iniciativas que cada sistema penitenciario adoptó, que fueron de manera diferenciadas. Emitimos un informe especial, está en la página, les invito a que lo consulten, un informe especial donde hicimos la sistematización de todas las medidas que se adoptaron en el país. Y estas, ahora que estamos en el proceso de supervisión de 2021, hemos podido observar que aún permanecen, ¿no? Estas medidas, por ejemplo, de sanitización al ingreso, del cuidado de la temperatura, el triage para los servidores públicos, el seguimiento específico sobre algún brote o alguna condición de salud que pueda ser preocupante. Esto, pues, en muchos de los casos continúa, ¿no? Lo hemos observado de manera positiva. Entonces, pensamos, pues, que una de las formas en las que vamos a poder salir adelante de esta situación que estamos viviendo es la permanencia de este tipo de medidas, ¿no? La permanencia. Y, pues, en la medida de lo posible, en algunos casos, por ejemplo, hemos encontrado algunas entidades donde dicen, yo puedo empezar a abrir el proceso de visita familiar siempre y cuando tu familiar, no sé, que la persona que vaya a ingresar ya traiga el comprobante de las 2 vacunas puestas, esté en condiciones adecuadas de salud y vamos a permitir el ingreso de 1 o 2 personas. Entonces, se va haciendo un proceso de transición de las medidas. Si al principio fueron altamente estrictas, porque tenía que ser así por el propio cuidado, ahora se ha ido flexibilizando con otro tipo de mecanismos o con otro tipo de garantías que permitan, bueno, pues continuar con este proceso y garantía de los derechos. Muchas gracias, maestra, por atender las inquietudes de quienes nos acompañan en esta charla, y a continuación le pediría, por favor, al presidente de la comisión, al licenciado Juan José Cepeda, que nos haga sus comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Jiménez. Pues nuevamente reiterar mi agradecimiento a la maestra Hilda. Creo que ha sido una plática extraordinaria, pero además muy generosa. Yo le agradezco mucho que haya autorizado compartir su presentación, que pueda el personal de la Comisión Estatal contar con esta información que con seguridad habrá generado inquietudes, temas de estudio, de desarrollo, de profundizar, de analizar con mayor énfasis algunos temas en base a la presentación. Y quiero también reconocer algo que yo quisiera
pedirle, maestra, ser también a la presidenta de la Comisión Nacional, a Rosario. Nosotros aceptamos, desde luego, y creemos que en ella, que debemos promover, en el sentido de que no todos los casos tienen que llegar a una recomendación, resolverlos en el trámite, hacer la gestoría ante las autoridades para que la víctima sea atendida sin que tengamos que llegar a una recomendación, sin lugar a dudas, ¿sí? Se apega a la política de defender al pueblo. Creo que este planteamiento debiéramos acogerlo todas y todos los organismos defensores de derechos humanos, porque de lo que se trata finalmente es de que la víctima sea atendida, y en este caso, pues que no perdamos de vista el objetivo de la reinserción social de la persona privada de su libertad. Valoro mucho lo de los diagnósticos, creo que también es una información muy útil para nuestro trabajo, y bueno, podría extenderme muchísimo en comentar su exposición, pero yo quiero reiterarle nuestro agradecimiento, ya no alargarnos más también por el tema de su agenda, pero pido a la maestra Jiménez si nos hace favor de poner en pantalla nuestro agradecimiento de manera, vamos a decir, física. Ahí está de alguna manera el reconocimiento y la gratitud de todos quienes tuvimos el privilegio de escuchar esta conferencia, y entiendo pues que lo suscribe la Comisión Estatal, pero estoy seguro que también de parte de el personal de otras instituciones que estuvieron con nosotros, suscribimos esta gratitud permanente, maestra, y por favor, reitero, nos haga favor de saludar a la presidenta de la Comisión Nacional y agradecerle también a ella su disposición para que contemos con estos apoyos. Muchas gracias a todas y todos, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias, que esté muy bien, presidente, y un saludo para todas y todos. Muchísimas gracias, maestra, gracias, presidente, y si me lo permiten, por favor, para finalizar, les invitamos a quienes les sea posible a encender sus cámaras para tomarnos una foto con la maestra Hilda Telles, quien amablemente hoy estuvo con todas y todos nosotros. Vamos a dar unos segunditos para que se puedan terminar de conectar. Y quiero aprovechar, agradecer que están los compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública, por acá estoy mirando, que acá están. Muchísimas gracias. No, pero ya se formó todo el bloque ahí. Excelente, sí, muchas está también el subsecretario Escobedo, sí. También en la sala con su equipo. Muchas gracias, maestra, y a la cuenta de 3, 1, 2, 3. La siguiente pantalla. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos, y que tengan un excelente inicio de semana. Les esperamos el siguiente lunes. Hasta luego. Bye.